Cló, bueno, como que terminan de cerrar en el texto del 2005. Por un lado, esto que les decía, ¿no? La idea de que, digamos, la ideología dominante justamente es tal en la medida en que logra transformar los antagonismos en simples diferencias. Eso es un elemento que después retrabajado, ahora vamos a ver cómo aparece en relación a las demandas democráticas. Después la idea del transformismo, ¿no? Que eso también aparece en textos posteriores. Bueno, en el capítulo que yo seleccioné para leer La razón populista no está presente de manera clara, pero sí está en Hegemonía y Estrategia Socialista, ¿no? Que tiene que ver con pensar justamente cuáles son los límites de la capacidad de autotransformación de un sistema para pensar el punto en el que ya, digamos, avanzar un poco más en el cambio implica un quiebre, digamos, una fractura, y las transformaciones implican que el sistema deja de ser lo que es. Bueno, la categoría de transformismo también aparece en su análisis, digamos, de la democracia radical. Y después otra cuestión que yo no mencioné, que retomo ahora para arrancar con La razón populista, cuando él analiza, digamos, el peronismo, si lo han visto con Mario, se acordarán que lo que él plantea es que, bueno, antes de la emergencia del peronismo había como 4 núcleos discursivos, le llama él, dominantes en Argentina, ¿no? Uno era el liberalismo, el nacionalismo de derecha, el pensamiento cristiano, católico, creo que era, esperen que lo voy a, para no confundirme, lo voy a buscar acá, las ideologías oligárquicas no liberales, le llama él, y bueno, las ideologías de izquierda. Y de alguna manera el peronismo es el que logra sintetizar elementos de esas distintas, de esos distintos núcleos discursivos. Pero justamente entre una de las vertientes, que además no es nada nuevo, ha sido puesta en diálogo con el peronismo para pensar la especificidad del fenómeno y lo que retoma de la historia política argentina, hace una referencia al irigoyenismo. Y lo que dice Laclau en este texto es que, bueno, el irigoyenismo no llegaría a ser plenamente un populismo. Formaría parte de esa tradición discursiva del Partido Radical, digamos, con contenidos nacional populares, pero no llega a ser un populismo. ¿Y por qué, dice él? Porque los elementos popular democráticos permanecen en el irigoyenismo, dice, en un nivel retórico o emocional. Y esto me pareció que me daba pie maravillosamente para entrar, digamos, al Laclau del 2005, en un texto en el cual, a la inversa, digamos, revaloriza el peso de la dimensión retórica y emocional, digamos, el populismo, el análisis del populismo que propone Laclau en 2005, bueno, no solo que retoma esta idea, digamos, de la relación entre antagonismo, diferencia, domesticación, digamos, del antagonismo, etcétera, o la cuestión del transformismo, digamos, la capacidad de autotransformación que tiene un sistema o un régimen político, sino que pondera positivamente la dimensión de lo afectivo y de lo retórico en el análisis del populismo. Yo acá hice también, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos mucho tiempo, voy a avanzar, hice una síntesis muy apretada, ¿no?, de elementos del texto que me parecen fundamentales para, digamos, analizar el giro que le da a su propuesta conceptual sobre el populismo, ¿no? El populismo, para empezar, en el prefacio lo primero que dice es que su preocupación o su inquietud por el populismo tiene que ver con su inquietud con, digamos, definir algunas herramientas conceptuales que le permitan abordar el tema de las identidades políticas. Entonces, en principio, populismo, o la entrada al populismo, no importa si después no resulta ser eso, pero la entrada al populismo tiene que ver con la preocupación por las identidades políticas. ¿Y cómo define el populismo? Como un modo de construcción de lo político. Acá claramente, digamos, y tiene que ver con lo que
la filmina del título, ¿no? El populismo es una categoría que ilumina un modo de construcción de lo político, y que como tal, digamos, esa construcción de lo político se configura en torno a una lógica social que, dice él, articula demandas diferentes mediante el trazado de una frontera antagónica. ¿Cuál es la lógica de construcción de lo político? La posibilidad de articular demandas diferentes, posicionadas, digamos, en relación antagónica con una frontera que divide, digamos, el campo de lo político, podríamos decir, entre un nosotros y un otro, ¿no? Entonces, es una forma de construcción de lo político que se configura a partir de una lógica social que articula demandas diferentes, a partir de una lógica antagónica. Esa articulación produce unidad de grupo, pero de manera inestable y precaria. Incluso en relación a esta preocupación inicial que yo les decía, ¿no? De las identidades políticas, él dice, bueno, ¿cómo ha sido trabajada las identidades políticas? Bueno, un mecanismo, dice él, desecha completamente el individualismo metodológico propio del liberalismo, ¿no? Con el individualismo metodológico no se puede captar en modo alguno el modo en que funcionan las identidades políticas, ¿no? La identidad política no puede ser, no se vuelve inteligible simplemente por la sumatoria de actitudes individuales. Pero tampoco, dice él, bueno, por concepciones grupalistas, diríamos, que presuponen que lo colectivo, digamos, es un dato que está en el punto de partida, que tendría que ver con lo que ustedes vieron en la clase que dio Fernando sobre las formas del comunitarismo en vertiente de McIntyre, por ejemplo, que piensan que la construcción, que digamos que lo común es un dato que está en el punto de partida de los procesos políticos, que lo común no se construye, sino que es el punto de apoyo sobre el cual se generan formas específicas de puesta en juego de esa dimensión de lo común, ya sea en el plano de la política, en el plano simbólico, en el plano cultural. Bueno, acá lo que le interesaba, lo que le interesa a Laclau es justamente correrse de esas miradas, digamos, que piensan lo colectivo con este esquema, digamos, de un grupalismo que subyacería, digamos, a cualquier práctica política que estaría en el punto de partida, ¿no? Entonces, la unidad del grupo que logra, digamos, estructurar el populismo, el discurso populista, es siempre inestable, es precaria y se logra a través de dos cosas. Y acá aparece esto que les decía antes respecto a la crítica del 79 sobre el irigoyenismo. En principio, bueno, el tema de la nominación. ¿Cómo crea identidad? Poniéndole nombres, nominando, digamos, situaciones que son difíciles de captar en términos conceptuales, que digamos, en términos de conceptualización no son aprehensibles, porque siempre hay como un exceso de sentido en esas situaciones que dificultan la captación conceptual. Entonces, la nominación, digamos, como gesto de producir en el acto de nombrar aquello que se nombra, podríamos decir, sustituye a las fórmulas conceptuales para volver inteligible el lazo político, ¿no es cierto? Esto me hace acordar a una frase que menciona un autor nada que ver con Laclau, que es Marramao, ya como Marramao, en un texto que se llama Contra el poder. Y él dice, bueno, hay cosas que no se pueden explicar, es decir, no serían conceptualmente aprehensibles, pero lo que no se puede explicar, dice Marramao, se puede narrar. Bueno, acá Laclau diría, lo que no se puede explicar se puede nominar, digamos. Esto conceptualmente, digamos, no es inteligible, no se puede explicar cómo funciona esa, digamos, esa mecánica de articulación que produce unidad en un grupo. Pero, digamos, la nominación es lo que permite, de alguna manera, captar ese exceso de sentido que el concepto no logra retrasar. Y la otra manera de producir alguna forma de unidad, digamos, de grupo, aunque sea inestable y precaria, es el afecto. Es decir, lo que, digamos, esa dimensión emocional que para
Laclau del 79 era un elemento insuficiente para pensar las interpelaciones popular democráticas, bueno, en el Laclau del 2005, el afecto, digamos, es un elemento constitutivo de la unidad de grupo, porque el lazo social, dice Laclau, es un lazo libidinal. Bueno, y la cuestión de la retórica también aparece, yo creo que la tengo acá, sí, en esta otra imagen, ¿no? En relación al discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo, a través de qué dimensión entra Foucault al análisis del populismo como forma, digamos, de construcción política? A través del discurso. El discurso, ¿se acuerdan que esto también lo hemos visto cuando trabajábamos hegemonía y estrategia socialista? El discurso, dice Laclau, es el terreno primario de constitución de la objetividad. Y en el marco, digamos, de ese discurso es que tiene sentido, digamos, la imputación del carácter de real que le proveemos a determinadas situaciones, a determinadas cuestiones, ¿no? Solo en el marco, digamos, de ese terreno primario del discurso es posible pensar el carácter, digamos, de lo real, aunque sea de una forma indeterminada, ¿no es cierto? Indeterminada en el sentido de que no es sustancialista. Y por otra parte, el discurso es una práctica articulatoria que organiza las relaciones sociales, ¿no? Y las organiza, ¿por qué? Porque incide en la formación de identidades, aunque sea con ese carácter precario, transitorio, móvil, ¿no es cierto?, que mencionábamos antes, porque, bueno, porque las identidades no pueden ser fijadas de manera definitiva, en un sentido último, respecto de algún elemento. Y por otra parte, tampoco, digamos, es posible fijar identidades en relación a alguna referencia conceptual que poseyera en sí misma una forma de literalidad última, digamos, una verdad esencial discursiva, si ustedes quieren, ¿no? Que esto es algo que toma, que dice el propio Laclau, ¿no?, que toma o que, que define a partir de su lectura del postestructuralismo y sobre todo de sus lecturas de Derrida. Es imposible fijar identidades porque, digamos, no hay elementos sustancialistas para fijar identidades y porque, además, digamos, esa práctica articulatoria de carácter discursivo tampoco puede ser remitida a una literalidad última, ¿no?, que defina de manera incontrastable, incuestionable, la esencia, ¿no?, de esa forma de identidad. Es una práctica articulatoria, además, que apela a recursos retóricos, y acá aparece la otra cuestión que yo les mencionaba antes, que marca una distancia con el Laclau del 79. Acá, también en la introducción y en el capítulo que ustedes tenían para leer, Laclau aclara que la retórica no es una cuestión secundaria respecto al discurso político, digamos, que la retórica es un elemento constitutivo y que por otra parte es fundamental para dar forma justamente a esas configuraciones de sentido que, digamos, tienen un carácter o que funcionan sobre elementos que tienen un carácter indeterminado, ¿no?, que funcionan sobre un espacio de indeterminación. Como decíamos antes, si la identidad se construye a través de un proceso que es de un mecanismo que es el de denominación, porque, digamos, siempre hay ligado a la identidad un exceso de sentido que no es conceptualizable. Bueno, las fórmulas de la retórica son las que permiten, digamos, cubrir, en términos discursivos, esa distancia que hay entre la forma de nombrar y aquello digamos, que queremos nombrar, ¿no es cierto? Como nunca hay una correspondencia exacta, no hay una relación de homogeneidad, no hay una relación de transparencia incluso entre aquello que queremos nombrar y la forma en que lo nombramos. Las figuras de la retórica son fundamentales, son un elemento clave para, digamos, pensar cómo procede el discurso político, ¿no?
la metonimia, que es una forma, digamos, de nombrar el todo a través de una de sus partes, por ejemplo, o de producir una especie de desplazamiento en relación a una referencia que es mejor aludida, digamos, o que digamos, puede ser iluminada de una manera más clara en relación a uno de los elementos que la componen, qué sé yo, por ejemplo, cuando hablamos del gobierno norteamericano decimos Washington. Washington es una forma de metonimia, ¿no es cierto? Para aludir a, bueno, a través de una metáfora, de una referencia espacial, perdón, a una configuración de poder político que tiene sede, digamos, en la ciudad de Washington, ¿no? Entonces, las fórmulas de la retórica, la metáfora, la metonimia, la catacresis, que también aparece en el texto que ustedes tienen para leer, ¿no? La catacresis es la forma de nombrar un objeto que parece no, digamos que parece que no puedes, para el cual no hay un concepto específico, ¿no? Él habla de la pata de la mesa. La pata es una de las extremidades de los animales, pero bueno, para la pata de la mesa parece no haber otra fórmula que la catacresis para definirla, ¿no? Incluso, no sé si es en este texto o en otro, Laclau dice que Aristóteles hablaba respecto de esto, mencionaba, digamos, este tipo de fórmulas enunciativas, señalando que el problema, digamos, es que en el mundo había como más objetos que palabras, y por eso a veces una misma palabra hace referencia a distintos objetos, ¿no? Esta es una concepción, diríamos, naturalista del discurso, ¿no? Que obviamente Laclau no comparte, pero que da cuenta justamente la capacidad de esas fórmulas que a través de la retórica permiten nombrar cosas o situaciones, diríamos en nuestro caso, para las cuales parece no haber una palabra específica, ¿no? Entonces, el discurso como práctica articulatoria funciona, según Laclau, a través de mecanismos propios de la retórica que son justamente los que permiten, digamos, poner en juego fórmulas alusivas a elementos que de otra manera parecen no poder ser nombrados, ¿no es cierto? Y por otra parte, esto también se relaciona con la definición de estructura que ya había dado en el 79, en el discurso político, esas configuraciones de sentido, que son singulares, siempre remiten a una especie de totalidad significante, que es el marco digamos, de reglas a partir de las cuales esa singularidad se vuelve inteligible o adquiere sentido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos, bueno, una práctica articulatoria es una forma de inscribir discursos singulares en un campo de sentidos ideológicamente determinado, ¿no? O condicionado, diría el Laclau del 79. Bueno, en 2005 el discurso político como la dimensión de entrada, digamos, al problema del populismo como forma de construcción política, remite a esas configuraciones de sentidos que solo se vuelven inteligibles, podríamos decir, cuando son remitidas a una totalidad significante, que es una totalidad, como dice siempre Laclau, precaria, ¿no? Porque la totalidad como tal es inabordable, inabarcable, ¿no? Y además es un concepto que tiene una carga metafísica muy fuerte. ¿Cómo se capta lo que nosotros identificamos como la totalidad? En realidad se capta por sus límites, dice Laclau, ¿no? Y justamente esos límites funcionan con la lógica de una diferencia que establece una frontera de inclusión-exclusión, ¿no? Entonces el discurso político opera a través de esas configuraciones de sentido, remitiendo a una totalidad precaria a la cual accedemos solamente a través de unos límites que establecen una lógica de diferencia que funciona a través digamos, del par inclusión-exclusión, ¿no es cierto?
Entonces, a partir de esta, digamos, esta caracterización del populismo, esta caracterización del discurso como dimensión de ingreso a la categoría de populismo, como una categoría que ilumina procesos de construcción o mecanismos de construcción política, ¿qué plantea Laclau? Justamente que la unidad mínima para el análisis es la demanda, ¿no? Digamos, sí. En línea con lo que nosotros ya hemos estado viendo, por ejemplo, en Hegemonía y Estrategia Socialista. Digamos, esta revisión, este reacomodamiento de las categorías que hace Laclau en función de su lectura del postestructuralismo, ¿no? Sí, en función de esto. No podemos pensar en un sujeto universal como conciencia plena, dadora de sentido. Por lo tanto, digamos, no funcionaría el esquema del individualismo metodológico. Si no le interesa partir de esas formas del grupalismo que consideran lo colectivo como un dato a priori. Entonces, digamos, ¿cómo pensar? Si a través del populismo lo que quiere hacer es analizar la construcción de identidades, o lo que le preocupa es la construcción de identidades, cómo ingresar, digamos, cómo llevar adelante ese análisis sin caer ni en el esencialismo grupalista, ni en el esencialismo subjetivista, ¿no? Pensar una conciencia soberana de un sujeto que tiene plena claridad sobre lo que es, lo que hace, lo que piensa, ¿no? Entonces, la unidad mínima para analizar el populismo y para pensar los procesos de construcción colectiva para Laclau es la demanda. La demanda, digamos, es el elemento que permite articular o gestar, digamos, articulaciones colectivas, ¿no? En relación a esto, Laclau diferencia las demandas democráticas de las demandas populares, ¿no? Hay dos formas de demanda. Las demandas democráticas son aquellas demandas, digamos, diferenciadas, que son vehiculizadas por un grupo particular y que pueden ser resueltas en el marco del sistema, que el sistema puede captar, resolver, dar respuesta y como tal, digamos, permanece justamente, digamos, funciona como una demanda aislada y una vez digamos, satisfecha, queda justamente como un logro singular de un grupo específico que, bueno, que presentó una demanda al sistema y que logró respuesta, ¿no es cierto? Mientras que las demandas populares son aquellas demandas, dice Laclau, que no pueden ser resueltas en el marco de la dinámica del sistema. Y que por lo tanto, digamos, al no ser satisfechas, van generando formas, digamos, de encadenamiento, de articulación con otras demandas también insatisfechas, también mantenidas por afuera de la capacidad de respuesta del sistema y en tanto tal, digamos, equivalentes en su lógica de confrontación con el sistema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen en común esas demandas? Que ninguna de ellas ha logrado una respuesta por parte del sistema, ¿no? Estas demandas que no logran respuestas por parte del sistema producen una forma de encadenamiento, ¿no? Que, digamos, en la que se combina la lógica de la diferencia, dice Laclau, con la lógica de la equivalencia. ¿Por qué? Porque esas demandas son diferentes entre sí y lo que tienen en común es su estatuto equivalente de haber sido todas mantenidas en la imposibilidad de obtener respuestas por parte del sistema, ¿no? Son equivalentes en la medida en que tienen el mismo valor en relación a un sistema que no tiene respuestas para satisfacerlas. Y lo que dice Laclau es que, digamos, lo social justamente surge en la tensión irresoluble entre una lógica de la diferencia y una lógica de la equivalencia, ¿no? Lo social no es un dato. Esto, si se acuerdan, también ya lo hemos trabajado a través del texto de Marchart, cuando
discutimos la conceptualización entre la política y lo político, ¿no? Lo social no es un dato que está en el punto de partida, sino que es un espacio irresoluble de tensiones, en este caso Laclau dirá tensiones entre una lógica de la diferencia y una lógica de la equivalencia, y lo político, digamos, es el momento instituyente de lo social como un campo tensional, ¿no es cierto? Entonces, para analizar el populismo hay que tener en cuenta justamente el modo en que se multiplican esas demandas sin respuestas equivalentes en la medida en que todas tienen el mismo valor o el mismo peso específico, digamos, en relación una con otra, y que comparten el hecho de no haber podido obtener respuesta del parte del sistema, y por lo tanto, digamos, producen cadenas equivalenciales, ¿no es cierto? Cadenas de articulación de demandas diversas. Estas cadenas equivalenciales de demandas, ¿se acuerdan que también esto lo vimos en el debate de Laclau y Butler, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto pueden extenderse? Habrá que ver, porque justamente otra de las cuestiones que ya vimos antes es que el discurso como articulador, digamos, de lo social, funciona con límites que establecen, sí, fronteras de inclusión-exclusión, ¿no es cierto? No hay posibilidad de configuración de lo social sin alguna frontera de exclusión. ¿Se acuerdan que cuando leíamos el intercambio de cartas entre Butler y Laclau, uno de los pasajes hablaba de, bueno, por un lado que la igualdad es un modo de gestionar la diferencia, y cuál es el modo, digamos, a través del cual procede la igualdad, la equivalencia. La igualdad consiste en tratar de manera diferente demandas equivalentes, ¿no es cierto? Y una de las cosas que plantea Butler concretamente, con la cual Laclau está completamente de acuerdo, es que, bueno, no todas las demandas pueden ser articuladas. Esto no es, dice Butler, ni posible ni deseable. No todas las demandas pueden sumarse porque, bueno, hay una imposibilidad que tiene que ver con la orientación estratégica de estos encadenamientos, y hay una deseabilidad, podríamos decir, en la medida en que habrá demandas que políticamente, digamos, no convienen o contradicen el sentido estratégico del encadenamiento, ¿no es cierto? Entonces, para que se produzca esa articulación, digamos, equivalencial de demandas diversas, ¿no? Que generan cadenas en la cual cada uno de los eslabones que se va acoplando representaría, digamos, una de estas demandas. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que se produzca la articulación populista? Bueno, tiene que haber una unificación de una pluralidad de demandas en una cadena equivalencial. Tiene que producirse una frontera, digamos, generarse una frontera interna que divide a la sociedad en dos campos. Siempre, digamos, el populismo como un movimiento que refiere al pueblo, que sería una categoría con pretensiones de una universalidad, dice Laclau, una universalidad precaria, digamos, porque el pueblo no son todos menos algunos, sino estaríamos frente a una sociedad reconciliada consigo misma, ¿no es cierto? Siempre hay una frontera interna que divide los campos y que vuelve algunos elementos de esos dos campos inasimilables, ¿no? Y por lo tanto solo se pueden mantener a partir de la persistencia de esa frontera. Y por otra parte, esa cadena equivalencial tiene que ser consolidada a través de la construcción de una identidad popular que, dice Laclau, es siempre algo más que la mera suma de lazos equivalenciales, ¿no? Es como un salto cualitativo entre la articulación equivalencial de esas demandas y la construcción de una identidad popular que implica un plus de sentido, ¿no? Con respecto
a esta articulación equivalencial. Entonces, ¿cuáles son las herramientas conceptuales? Volviendo al esquema con el que habíamos analizado los otros enfoques que el propio Laclau discute, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las herramientas conceptuales para analizar las posibilidades, digamos, de la articulación populista? Una de las categorías fundamentales es la categoría de hegemonía, ¿no? ¿Qué es la hegemonía para Laclau? Es una operación discursiva a través de la cual una demanda singular asume la representación de la totalidad de las demandas, ¿no? De la cadena completa de las demandas. Esta articulación produce un efecto de totalización precaria que, según Laclau, sutura ese desnivel esencial propio de lo social, ¿no es cierto? Que siempre es un campo tensional y nunca se elimina definitivamente esa tensión. Y lo que hace, digamos, la operación hegemónica es trazar una frontera antagónica. Lo que va a ocurrir, que es una cosa que me olvidé de poner acá en el análisis de la hegemonía que propone Laclau, es que para asumir la representación de la totalidad de esa cadena de demandas, esa demanda singular justamente pierde especificidad para poder, digamos, suplir o, digamos, alojar, aunque sea de manera precaria, cada uno de los eslabones, ¿no?, de esa cadena equivalencial de demandas. Y en ese sentido, también tomando, digamos, la noción de pueblo o la noción de comunidad que ustedes vieron en la última clase, uno podría pensar, ¿no?, si, bueno, la reivindicación de lo común es un elemento que puede tener capacidad de articulación, lo común obviamente va a tener que perder especificidad, digamos, va a tener que ser una categoría que defina, digamos, como una especie de esqueleto, digamos, de formato virtual de reivindicaciones posibles, porque si se mantienen las demandas específicas, evidentemente se vuelve difícil la representación de la totalidad. Y la otra categoría fundamental, que también hemos visto en otros momentos en la cátedra, es la de significante vacío, ¿no? El significante vacío, que es un significante que es siempre, digamos, excedentario en relación con su significado literal. Vacío no porque no tenga contenido, sino porque, al revés, ¿no?, podríamos decir, porque se satura de contenidos, ¿no? Esta categoría, si se acuerdan, también lo planteamos a principios de año cuando trabajamos el estructuralismo y hicimos referencia al texto de Lévi-Strauss. La introducción que hace Lévi-Strauss a la obra de Marcel Mauss trabaja sobre la categoría de significante vacío, pero en este sentido, ¿no?, como ese significante que está saturado de contenidos y por lo tanto, digamos, desbordado por esa misma saturación y por lo tanto siempre, digamos, por eso decimos que es excedentario en relación con su significado literal, ¿no? Pueblo podría ser un ejemplo de una categoría excedentaria con respecto a su significado literal, más allá de la múltiple literalidad, ¿no?, del concepto de pueblo, como después en algún pasaje aparece en el texto de Laclau, y algo vamos a retomar después. Por otra parte, es sede, dice Laclau, de relaciones sintagmáticas de combinación y paradigmáticas de sustitución. ¿Sintagmáticas qué? Sintagma es una articulación horizontal de significantes. Una oración, por ejemplo, es una forma de articulación sintagmática, porque tiene, digamos, en el mismo plano, en el mismo nivel, significantes articulados, ¿no? Bueno, no sé, mamá amasa la masa, como dice una amiga mía. Mientras que las relaciones paradigmáticas de sustitución son justamente, digamos, relaciones verticales, dice Laclau, en las cuales
algunos elementos pueden funcionar, algunos elementos significantes pueden funcionar como elementos sustitutos, elementos abarcadores, ¿no es cierto? Como cuando, por ejemplo, a través del fenómeno de la referencia metonímica de Washington, hacemos referencia a una pluralidad de situaciones, el poder político institucional de la Casa Blanca, el poder de la corporación político-militar, como dice Walling, que domina la escena política norteamericana, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay una relación vertical porque no tiene que ver necesariamente con la articulación horizontal entre elementos que están a un mismo nivel, sino con sustituciones verticales en este sentido, ¿no? Un elemento viene a reemplazar a otro o a cubrir, digamos, el campo semántico que otro habría estado cubriendo, ¿no? Y ese significante vacío, además, tiene efectos de nominación. ¿Se acuerdan que decíamos antes, ¿no? Que la construcción populista funciona la dimensión de la nominación y la dimensión del afecto, ¿no? Un efecto de nominación en relación a un objeto que, digamos, que no alcanza a acceder al campo de la representación, no tiene dificultades para acceder al campo de la representación. Bueno, pueblo, una vez más, es claramente un significante vacío en este sentido, ¿no? El pueblo como totalidad difícilmente alcanza a acceder al campo de la representación. Por eso, digamos, el polimorfismo, ¿no?, semántico de la palabra pueblo, porque no, la totalidad como tal a la cual se supone que aspira el concepto de pueblo, en realidad es inabordable en el marco, digamos, de las reglas que definen el campo de la representación. Entonces, estas serían las herramientas conceptuales a partir de las cuales Laclau propone abordar el populismo en términos, digamos, de una particular, singular forma de construcción política que permite al mismo tiempo volver inteligibles las diversas formas de identidad política, ¿no? O problematizar al menos las diversas formas de identidad política. Y entonces el pueblo como significante vacío, de alguna manera podríamos decir que funciona en las distintas dimensiones que proponen las dos categorías que mencionábamos antes, ¿no? Hegemonía, ¿no? En realidad el pueblo siempre es un particular que asume la representación de la totalidad. Para empezar, porque la totalidad como tal, digamos, no podría inscribirse en las prácticas articulatorias, porque siempre se requiere de alguna frontera que defina formas de inclusión-exclusión, ¿no es cierto? Entonces siempre es una particularidad que intenta asumir el nombre de una plenitud ausente, como la hegemonía, ¿no?, que es una demanda singular, una operación discursiva, por la cual una demanda asume la representación de la totalidad de la cadena. Bueno, acá podríamos decir el pueblo es el nombre de una plenitud ausente, de un particular que intenta, digamos, dar cuenta de la totalidad, pero siempre a partir de una frontera radical, ¿no?, que establece un espacio fracturado. En el peronismo clásico será la oligarquía, no sé, en el kirchnerismo serán las corporaciones, pero siempre, digamos, hay una fractura en ese espacio que supone una lógica de inclusión y exclusión, ¿no? Y entonces, el populismo en este sentido es una lógica política que involucra tanto un sistema, como dice Laclau, enrarecido de enunciación, que establece un horizonte dentro del cual algunos objetos se vuelven representables, ¿no? Que se traducen como demandas, ¿no? Y además es una lógica política que define fronteras internas que, por un lado, identifican un otro, y por otro lado, permiten una construcción radical de una identidad, el pueblo, ¿no es cierto?, cuya unidad, dice Laclau, es solamente nominal y no conceptual, tiene que ver con una forma de nombrar. Digamos, conceptualmente el pueblo uno es irrepresentable, inabordable,
y hasta podríamos decir fácticamente inexistente, ¿no? Pero el populismo como lógica política, digamos, a través del sistema de enunciación, posibilita, digamos, a través del trazado de fronteras, construir el pueblo, ¿no? Como una forma nominal radical, que opera, además, dice Laclau, a través de un principio de sublimación que pone en juego la dimensión afectiva, ¿no? Esto, en términos conceptuales es inteligible, pero esta nominación de la unidad pueblo apela a la dimensión, al compromiso afectivo, ¿no? A ese lazo libidinal, ¿no? que habilita la construcción política. Bueno, hasta acá es Laclau, si no me equivoco, sí. No sé si quieren hacer alguna pregunta o si quieren que le peguemos derecho y después al final, en todo caso, si tenemos tiempo, hacemos las preguntas. No sé, Ali, si hay algo en el chat. No, Lali, no hay nada en el chat. Bueno, así que seguimos. Sigo con Avoy Carles. Avoy Carles reconoce su deuda con Laclau. Es un texto que, el artículo que les dejamos para leer, es un texto que de alguna manera salda cuentas, ¿no? Con las distintas tradiciones conceptuales que han abordado el populismo, parte de una intervención que hace Carlos Vilas a principios, bueno, sí, a fines de los 90, a principios del siglo XXI, acerca de los excesos en la utilización del concepto de populismo, ¿no? Que dice, él conducen a una jibarización. Pierde especificidad, sirve para nombrar cualquier cosa, pero al final no vuelve inteligible ninguna de las situaciones que de alguna manera pretende iluminar, ¿no? Avoy Carles coincide con el uso excesivo, ¿no? Que se ha hecho el concepto de populismo, sobre todo en la década de los 90, cuando con esa lógica, digamos, temporal del efecto de retorno, se le puso neo a un montón de cosas, entre otras al populismo, ¿no? Y efectivamente, Avoy Carles cree que es excesivo pensar en un neopopulismo para, no sé, describir la experiencia del menemismo, de Salinas de Gortari o de Fujimori en Perú. Pero al mismo tiempo, lo que él intenta hacer también es, digamos, trazar una perspectiva crítica, ¿no? De algunos enfoques, como el del propio Carlos Vila, que piensan el populismo en clave de una experiencia históricamente localizable, que daría cuenta de una fase precisa, ¿no? Claramente identificable del proceso de acumulación capitalista. Entonces el populismo correspondería a al momento, digamos, mediados del siglo XX, ¿no? En ese proceso de acumulación capitalista que tiene que ver con los intentos de los países latinoamericanos de, digamos, modificar las condiciones del intercambio desigual, y para lo cual pensaban en una estrategia multiclasista dominada por una burguesía nacional, que suponía estrategias también de redistribución, porque esa alianza policlasista implicaba sumar a los sectores obreros, ¿no es cierto? Y que en este sentido el objetivo de modificar las condiciones del intercambio económico internacional iba de la mano de alguna forma, digamos, no sé si de antiimperialismo, pero por lo menos de no alineamiento, ¿no? Y eran experiencias que en general habían sido conducidas por líderes, líderes individuales, ¿no? Figuras individuales con liderazgos muy fuertes. Y entonces lo que dice Vila, bueno, finalmente de todo esto, en las experiencias de los 90, ¿qué es lo único que queda? Los liderazgos personalistas, pero liderazgos personalistas que no eran ni antiimperialistas,
ni no alineados, ni eran multiclasistas, porque eran la expresión de un proyecto ligado a las formas, a las clases más concentradas del capital, ¿no es cierto?, que no implicaban, digamos, no tenían como objetivo producir alguna forma de redistribución. Entonces, finalmente se terminó, digamos, manteniendo significante populismo, nada más que para aludir a los liderazgos personalistas, ¿no? Se dejaba de lado todo eso que no ocurría en esas experiencias, pero no ocurría además porque, bueno, digamos, porque se había dado vuelta una página de la historia, ¿no? Como que esas experiencias que habían confluido en la posibilidad de forjar movimientos populistas ya habían quedado en el pasado y eran irrepetibles. Lo que dice Aboy Carles es que él coincide en que efectivamente hay un abuso del concepto populismo, pero que también hay en estos esquemas, ¿no?, que pretenden ligar el populismo a una fase históricamente localizable, como un exceso, digamos, una posición fuertemente sustancialista. Y de hecho es cierto que el propio Vila discute con Laclau y tilda al enfoque laclausiano como de idealista por esta digamos, recuperación o esta reafirmación de la configuración populista sobre la matriz discursiva, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Aboy Carles es que, digamos, en ese punto lo que cree es que los críticos de la concepción populista de Laclau hay, para empezar, digamos, un enfoque, digamos, sustancialista en relación a en relación al vínculo entre una determinada fase del proceso de acumulación capitalista y las formas de organización política, y al mismo tiempo dice hay una concepción estrecha del discurso. Hay una concepción limitada que supone que el discurso es una dimensión idealista, ¿no?, de, digamos, configuración verbal, digamos, de algunos sentidos socialmente arraigables o acreditables, cuando en realidad el concepto de discurso en Laclau es mucho más complejo, ¿no? Y el concepto de discurso que toma Aboy Carles es bastante cercano al concepto de discurso que hay en Laclau. ¿Qué es el discurso? Para Aboy Carles es una forma de articulación entre elementos que son convertidos, dice él, en momentos de una precaria e indecidible estructura de posiciones y que está sujeta a las imposibilidades que habitan a esas estructuras, ¿no?, y que revelan su radical contingencia. El discurso no es simplemente para, digamos, para Laclau, para Aboy Carles, esa dimensión verbal de transmisión de sentidos, sino que es la dimensión, digamos, que vuelve posible y objetivable, digamos, todas las relaciones sociales. El discurso es mucho más que un discurso verbal, ya sea, digamos, oral o escrito. No es eso, el discurso es esa práctica articulatoria que toma elementos diversos y los convierte en momentos, digamos, de una estabilidad precaria, en una estructura de posiciones que siempre es contingente y que, digamos, está sujeta a imposibilidades, fórmulas imprevisibles que la modifican y la alteran. Por otra parte, para analizar el populismo, lo que propone Aboy Carles es diferenciar entre ideología y dimensión ideológica. Es una distinción que él toma del texto de Eliseo Verón y Silvia Sigal, ya les digo cómo se llama, no me acuerdo. Pero no muerte, justamente, ahí está. Y bueno, ¿qué sería? Ideología, dice, refiere al plano del enunciado y designa el conjunto de opiniones o de representaciones de la sociedad. Mientras que dimensión ideológica, si bien da cuenta del enunciado, dice, el enunciado acá sería algo así como lo dicho, ¿no? Si bien toma en cuenta
la dimensión del enunciado, lo dicho, las opiniones, las representaciones, dice, al mismo tiempo trasciende el plano del enunciado y se ocupa del plano de la enunciación. ¿Qué es el plano de la enunciación? Es el nivel, digamos, en el cual el que habla define un tipo particular de relación con aquello que dice y un tipo particular de relación con aquel al cual está dirigido aquello que dice, ¿cierto? Entonces, la dimensión ideológica permitiría no solo dar cuenta de los contenidos, digamos, no solo si hablamos de patria, por ejemplo, sino de la relación del que habla con aquello que dice. El que habla se presenta a sí mismo, por ejemplo, como salvador de la patria, y una relación particular entre lo que dice y aquel a quien se dirige, como podría ser, qué sé yo, tomando un caso que analiza Verón Aboy Carles en el artículo, en el irigoyenismo, el concepto de la patria o la nación dirigida a los interlocutores se presenta, digamos, como la única forma de salvación posible en un espacio de conflicto, de opresión, ¿no es cierto? No es solo que el que habla es el defensor de la patria, sino que aquel a quien se habla es puesto en un lugar tal que solo puede, digamos, concebir su propia posición si se digamos, ata emocionalmente a la patria, porque es su única instancia o su única posibilidad de supervivencia, de salvación, etc. ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, para pensar cómo funcionaría la dimensión ideológica respecto de la ideología. La ideología podría ser la ideología de la patria, pero la dimensión ideológica tendría que ver con el modo en que, además de lo que se dice, se tiene en cuenta el modo en el cual, a través del cual se establece una relación entre el que habla y aquello que dice, y entre el que habla, aquello que dice, y aquellos a quien se dirige. El concepto de articulación también lo desarrolla Aboy Carles en este artículo, ¿no? Y de una manera bastante similar al concepto de articulación que aparece en Laclau, ¿no?, como una práctica que establece relaciones entre elementos, una relación tal entre elementos, de manera tal que, digamos, la identidad de esos elementos se modifica en función de la relación, ¿no? Una vez que esos elementos entran en relación, no pueden salir de esa relación igual a como entraron, digamos, siempre resultan modificados en ese proceso, ¿no? Y la identidad política, que también es una preocupación de Aboy Carles para pensar el populismo, es definida como ese conjunto de prácticas sedimentadas, dice él, de configuraciones de sentido, que establecen en un mismo movimiento formas de homogeneización interna y de diferenciación externa, a través, digamos, del establecimiento de solidaridades más o menos estables, capaces de definir, digamos, unidades de denominación, orientación gregarias de aquellos que componen ese colectivo, en relación sobre todo a las cuestiones públicas, ¿no? Entonces, el populismo en relación a esta definición, en relación a estas herramientas conceptuales, es definido, digamos, como una forma particular de constitución y funcionamiento de la identidad política, que condensa elementos preexistentes de gestión precaria, inestable de una tensión entre, digamos, ruptura y orden, reformismo y antirreformismo, simultánea y o alternativa opción por la inclusión o la exclusión del adversario, lo real como excrescencia y lo verdadero como plenitud, y el pasado y el presente. Los enumeré primero así rápido para que por lo menos quedara dicho. Estoy mirando el reloj, me quedan 5 minutos. Les decía, es una particular forma de identidad y funcionamiento de la identidad política que no es que parte de cero, digamos, no hay un grado cero en el cual el populismo empieza a funcionar, sino que condensa mecanismos preexistentes.
Y esos mecanismos preexistentes, ¿a qué apuntan? A gestionar de una manera inestable, precaria, un conjunto de tensiones que se mantienen, digamos, a lo largo del tiempo. Por un lado, la tensión entre la ruptura y el orden, que tiene que ver con lo que decíamos antes, bueno, con el elemento o rupturista o integracionista, ¿no? Que conviven en los populismos. O romper con algunas referencias del pasado, referencias al funcionamiento del aparato institucional, de las tradiciones, de las costumbres, las prácticas, etcétera, y el orden, digamos. Al mismo tiempo, la necesidad de afirmar un orden. Entonces, el populismo, digamos, es una forma de funcionamiento de la identidad política que gestiona de manera precaria esta tensión entre ruptura y orden. También la tensión entre reformismo y antirreformismo, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, qué hay que cambiar, qué hay que tomar del pasado, qué hay que modificar, o, bueno, la oposición, digamos, a congelar una determinada situación y mantener el statu quo. También, digamos, opera a través de la gestión de la conflictiva relación entre inclusión y exclusión, ¿no? Define, digamos, el populismo define una forma de funcionamiento de la identidad política en la cual a veces simultáneamente y a veces de manera alternativa se juega con la oposición entre nosotros y los otros, ¿no? Se juega con la posibilidad de incluir o excluir al adversario. Aboy Carles hace referencia al discurso, tan conocido discurso de Perón en la Bolsa de Comercio, ¿no? Perdón, me fui de imagen, en el cual, bueno, justamente, ante la amenaza del comunismo, dice, bueno, la única alternativa es un modelo en el cual se concilien los intereses de los propietarios y las clases propietarias, y los trabajadores, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, hay, digamos, una especie de lógica de partición, ¿no? Entre lo real con lo que se encuentra el populismo y lo verdadero, que es aquello a donde se quiere llegar, ¿no? Aquello, digamos, que el populismo empieza a gestar. Hay dos o tres lugares donde el texto de Aboy Carles habla de lo real como excrescencia o situaciones concretas como excrescencia, ¿no? Refiriendo, digamos, al modo en que el discurso populista juega con la identificación de lo real como una especie de lacra o de lastre heredado del pasado que hay que tratar de modificar, y lo verdadero como aquello que inaugura el fenómeno populista, ¿no? Y en relación a esto hay también un juego continuo de tensión entre el pasado y el presente, lo que se mantiene y lo que se elimina o se modifica, ¿no? de lo heredado. Y en relación a esto, en el populismo hay siempre una tensión entre lo que Aboy Carles denomina fundacionalismo y hegemonismo, ¿no es cierto? Fundacionalismo tendría que ver con una práctica de establecer fronteras en el tiempo, ¿no? Digamos, las fronteras entre el nosotros y los otros y ellos es una frontera, digamos, sincrónica, ¿no? Que se establece en el mismo momento en el que el populismo funciona como discurso articulador, mientras que el fundacionalismo establece las fronteras en el tiempo, ¿no? Fronteras abruptas que rompen con un pasado y que piensan el populismo como algo inaugural. Y el hegemonismo, que es la pretensión, dice el Aboy Carles, irrealizable, de eliminar las diferencias. Irrealizable porque toda identidad necesita, dice él, de las diferencias, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos, digamos, o en el cruce entre estas dos líneas, ¿no?, presentes en el populismo, lo que se juega, dice Aboy Carles, es la redefinición del demos legítimo, digamos, cuál es el colectivo político que puede aspirar legítimamente a constituirse en sujeto de la política populista. Bueno, llegué hasta acá, no sé, me voy del